Jesús vino de conformidad con el Padre para asumir la responsabilidad total de todo el pecado de toda la humanidad. Y al hacer eso nos liberó de la culpa y del castigo que merecíamos. Sea usted bienvenido a esta nueva edición de En Contacto, el programa de enseñanza bíblica a cargo del pastor, el Dr. Charles Stanley. A veces nuestra vida se hace más pesada debido a las cargas que llevamos a cuesta, y no nos damos cuenta de esto hasta que ya no podemos más. Pero el problema no es solo identificar cuál sea la carga, sino cómo liberarnos de ella. Le invito entonces a seguir escuchando esta edición de En Contacto para descubrir cómo liberarse de esa carga. ¿Cuál es la carga más pesada que usted ha llevado alguna vez en su vida? La mayoría de ustedes tendría que detenerse a pensarlo unos momentos. Sin embargo, algunos podrían decir inmediatamente: recuerdo exactamente cómo fue. Podría ser un cierto número de cosas, como haber tenido frente a usted la mayor oportunidad de su vida y haberla dejado ir por causa de una mala decisión, o haber sufrido un accidente automovilístico o la muerte de su mejor amigo, lo cual usted no puede superar, o haber tenido un aborto, lo cual todavía le produce un gran pesar, o haber tenido una gran fortuna en los juegos de azar, o haber dicho que no al llamado del Señor a predicar el Evangelio o a servirle de alguna forma, lo cual lo ha hecho sentirse infeliz desde entonces, o haber abandonado una hermosa familia y una gran esposa porque pensó que había algo mejor y ahora ya no tiene nada. La gente lleva todo tipo de cargas pesadas. Sin embargo, hay una carga que es más pesada que todas las demás, y de eso mismo quisiera hablar ahora. Hemos hablado antes de cómo manejar las cargas de la vida que llegan a nosotros y a la vida de los demás y cómo hemos de responder ante eso. Pero ¿cuál es la carga más pesada de todas? Esto es algo de lo más engañoso, ya que parece que a algunas personas les va muy bien cuando sabemos que según lo que dice Dios, en lo profundo de su ser no es así. Quiero entonces que vayamos al capítulo 9 de Hebreos y leamos los versículos 24 al 28. Luego veremos cuál es la carga más pesada de todas. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que era la responsabilidad de ellos en aquellos días. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es la carga más pesada de todas? La carga más pesada de todas no es ninguna de estas cosas que hemos mencionado, aunque se trata de algo bastante pesado. La carga más pesada de todas tiene que ver con nuestro pecado. Y todos nosotros hemos experimentado eso en nuestra vida porque todos hemos tenido que llevar esa carga de pecado. Y es posible que si usted piensa en su propia vida y en lo que ha ocurrido a lo largo de ella, quizá haya tenido cierta clase de sueños que creyó que jamás se cumplirían. Pero ahora estos van avanzando y parece que de alguna manera usted lleva a cabo eso sin tomar en cuenta a Dios y al parecer todo marcha perfectamente. Pero vaya engaño, porque la verdad es que cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas ante Dios, lo cual es algo obvio a la luz de la Escritura. Por tanto, lo que estamos haciendo es adentrarnos aún más en el engaño, al creer que todo camina a la perfección. Quisiera entonces que considere este pasaje de la Escritura, ya que en él encontramos la verdad más importante de toda la palabra de Dios. No importa
el rumbo que tomemos. Y alguien dirá, no, la verdad más importante es esta que habla del cielo. O la verdad más importante es esta o aquella otra. Sin embargo, esta es la verdad más importante. ¿Cuál es la carga más pesada? Esta que tenemos aquí. La carga más pesada que la humanidad lleva a cuestas es sencillamente el pecado y las consecuencias que éste tiene en nuestra vida. Esa es la carga más pesada de todas, aunque puede ser que la persona no la sienta. ¿Y en qué consiste esta carga? Esta carga es un peso emocional, que a veces se transforma en abatimiento, desánimo y desesperación en la vida de una persona, aunque es una pesadez de alma y espíritu que mucha gente lleva a cuestas sin saber qué es. Por tanto, al no saber de qué se trata, estas personas toman caminos equivocados tratando de aliviar esa carga, esa sensación de desesperación, de abatimiento, de fracaso y demás cosas que sienten, lo cual empeora su situación. El pecado es una carga muy engañosa. Y aunque parezca que a una persona le va bien exteriormente, muy en lo profundo y por su misma naturaleza, no puede evitar ese sentimiento de culpa y de pecado. Y la gente trata por todos los medios de librarse de eso, pero no puede, lo niegan. Se valen de pretextos, tratan de justificarlo, de echarle la culpa a sus sentimientos o a alguien más, llegando incluso a veces a culpar a sus sentimientos espirituales o a algo físico. Se trata de algo físico, dicen, tan solo de una etapa de mi vida por la cual voy pasando. Pues mire, la presencia misma, la esencia misma y el carácter mismo del pecado son algo destructivo. Este desgasta su cuerpo, desgasta su alma, su mente y también divide su pensamiento. Y no importa lo que la persona pueda hacer, ya sea que reciba toda la preeminencia y el prestigio que el mundo ofrece, o que recurra al alcohol, al sexo, a las drogas o a lo que sea, no podrá librarse de la carga del pecado y de sus consecuencias. Muchas personas dicen, yo no creo nada de eso. Pero al acostarse en la noche y levantar su mirada de alguna manera, estando ahí a solas, están dispuestos a admitir en lo más profundo de su ser que existe algo más allá. Y bien, ¿cuáles son las consecuencias de vivir sin Cristo? Quiero que piense un momento en eso, ya que me gustaría mencionarle 4 de esas consecuencias. En primer lugar, tenemos la esclavitud del pecado. Y puede ser que alguien diga, yo no estoy en esclavitud. Pues pregúntele a casi cualquier alcohólico o a cualquier adicto a las drogas o al sexo si está sumido en la esclavitud, y éste le dirá, de ninguna manera yo puedo dejar esto en cualquier momento que quiera. Por esa razón, todos estos centros de rehabilitación están tan llenos de personas que dicen que no están en la esclavitud hasta que llegan a estar tan desesperadas que tienen que confesar que algo no anda bien en su vida. De modo que el pecado es una esclavitud en la vida de una persona, no importa de qué se trate, y esa esclavitud es inevitable, salvo que vayamos en cierta dirección. Así que una de las cargas de las consecuencias del pecado es la esclavitud. Pero no solo está la esclavitud, sino que también tenemos en segundo lugar algo que muchas veces no queremos admitir, y es la separación de Dios. Es decir, el pecado nos separa de Dios, y no hay nada en esta vida que merezca la pena si he de sentirme separado de Dios. Yo sé que una vez que usted ha sido salvo, no podrá nunca estar separado de Él, pero una persona no salva sí lo estará. Y la Escritura es muy clara al respecto, ya que hay innumerables versículos que podríamos citar, los cuales hablan de que nuestro pecado nos separa de Dios. Sin embargo, si a una persona no le interesa lo espiritual, eso no le molestará. No obstante, si usted es creyente, deseará hacer la voluntad de Dios en su vida y tratar de andar con rectitud. Ahora, si el pecado entra en su vida y usted puede tolerarlo sin que éste le incomode, necesita hacer un alto y preguntarse, ¿soy yo salvo realmente? Y es que Dios aborrece, odia toda clase de pecado, y la razón de eso se debe a lo que el pecado les hace a sus hijos. Solo vea lo que le sucede a millones y millones de personas que están engañadas y metidas en todo tipo de errores y quienes viven sumidos en toda clase de esclavitud en su vida.
Estas no entienden lo que ocurre en el mundo, ni tampoco son felices ni exitosas. Se necesitan más que solo dinero, placer, prestigio y preeminencia para hacer que una persona sea exitosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas personas viven separadas de Dios. Y es que una persona que está sin Cristo está separada de Dios, porque eso es lo que el pecado hace. Y toda la negación en el mundo no cambia las cosas. El pecado es un separador. Este separa familias, separa amigos, pero más que nada, nos separa de Dios. Y quiero que busque un momento Efesios capítulo 2 y que note lo que dice Pablo en cuanto al pecado y cómo afecta nuestra vida. El versículo 1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que hace el pecado, embotar nuestros sentidos con respecto a las cosas de Dios. Y también destruye nuestro espíritu, de modo que una vez que alguien elige vivir una vida irreverente, lo que está diciendo es esto: yo he decidido vivir una vida insensible a las cosas espirituales. Por eso, cuando una persona es salva por la gracia de Dios, ¿qué sucede? Ésta se transforma, porque la salvación nos lleva a una relación con Dios y nuestro espíritu vuelve a la vida. Ahora podemos hablar con Dios y relacionarnos y tener comunión con Él. Volviendo a lo que Él dice aquí, que estábamos muertos en delitos y pecados, veamos los versículos 2 y 3 en este mismo capítulo de Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que note dos cosas aquí. El pecado nos separa totalmente de Dios, impidiendo que nuestro espíritu se relacione con Él, y el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu. Veamos de nuevo Efesios 2:1. Muertos en vuestros delitos y pecados. Pero fíjese que no solo dice eso, sino que además indica en el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué es la ira de Dios? Porque aquí tenemos el tercer aspecto. En primer lugar, está la esclavitud del pecado, luego la separación de Dios y ahora la ira de Dios. Si usted le dijera a uno de sus amigos no salvos: ¿se ha dado cuenta de que usted vive bajo la ira de Dios? Mire lo que él le diría: ¿quién es usted para juzgarme? O probablemente le contestaría: yo creo en muchas partes de la Biblia, pero no en esa que habla de la ira. Además, yo sigo los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Pues permítame decirle algo: no hay 2 pasajes en toda la Biblia que condenen más la forma de vivir de las personas que estos. Y usted dice que son los 2 que cree, los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. Entonces ya se condenó a sí mismo. Vea lo que dice, por ejemplo, Juan 3:16, que es un versículo que nos encanta a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nos encanta este versículo, a mí también. Asimismo, yo creo que una de las más maravillosas doctrinas de la Biblia o principios de la palabra de Dios es su amor incondicional por nosotros. Pero si yo lo rechazo, hay otro principio también que dice que yo recojo lo que siembro, más de lo que siembro, y después de haber sembrado. Escuche ahora lo que dice en Juan 3:36. Después de hablar Jesús con Nicodemo, él dice así al finalizar este pasaje: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la condición de alguien que está perdido y la carga que esa persona tiene que llevar, estar bajo la esclavitud del pecado. Yo no soy un adicto al sexo, dice usted, ni tampoco un alcohólico, ni un drogadicto, ni ninguna de esas cosas. ¿Qué quiere decir con eso de que estoy en esclavitud? Pues usted puede estar bajo la esclavitud del orgullo o bajo la esclavitud de lo que usted busca afanosamente en la vida, ya sea la preeminencia, el prestigio, lo que sea. Cualquier cosa puede esclavizarlo en la vida.
Y todos nosotros podemos estar bajo la esclavitud de algo a menos que Jesucristo viva, controle y reine en nuestra vida. Así que, por un lado tenemos la esclavitud y luego la separación de Dios. Por ejemplo, alguien dice, no soy creyente, pero puedo orar y sé que Dios oye mis oraciones. No, no es así. ¿Cómo puede usted ser tan orgulloso, egoísta y arrogante para decirme que Dios no contesta mis oraciones? No soy ninguna de esas tres cosas, yo tan solo le señalo lo que Dios dice, y Él no oirá las oraciones de los malos a menos que sea una oración de confesión y arrepentimiento ante Él. ¿Por qué? Mire, esto es lo que el mundo no quiere entender, que el pecado, por su misma naturaleza, me separa del Dios Santo que dice que Él aborrece el pecado. Pero Él no aborrece al pecador, sino el pecado. Dios aborrece todo lo que tiene que ver con el pecado por la gran destrucción que éste produce y porque también destruye a sus hijos. Esa es la razón por la que Él lo aborrece. Así que la ira de Dios es el odio, el desprecio, la cólera y la adversión que Él siente hacia las cosas que son pecaminosas. ¿Aborrece Él el pecado que está en nosotros? Sí. ¿Y Él nos ama al mismo tiempo? Sí. ¿Y si usted es salvo por la gracia de Dios y peca contra Él, está perdido? No. La salvación eterna no se basa en mi conducta. La salvación eterna se basa en mi relación con Dios Todopoderoso por medio de su Hijo Jesucristo. Yo soy salvo gracias a su bondad, su amor, su misericordia y su favor. Tampoco soy salvo mediante esas cosas para luego tener que mantenerme en este estado por mi propio esfuerzo. Hemos de vivir una vida recta y santa delante de Él, pero no seguir siendo salvos gracias a nuestra conducta. Hay una carga, que es la carga de la esclavitud del pecado y de nuestra separación de Dios. Escuche lo que dice en Juan 3:36, sino que la ira de Dios está sobre la persona que no cree en Jesús. Eso significa que la mano del juicio del Señor permanece en el aire sobre ella o sobre él. ¿Por qué Él así lo quiere? No. ¿Porque Él lo desea? Tampoco. ¿Porque a Él le agrada? No. ¿Porque Él lo disfruta? Tampoco. Escuche bien. La razón de eso es para que la amenaza de la condenación de Dios conduzca a la gente al arrepentimiento. Aunque la Biblia también dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Pero hay algo más con respecto a esta carga y se trata simplemente de la muerte eterna. En Apocalipsis 20, versículos 6 y 14, Dios habla de la muerte segunda, y esta muerte segunda significa la muerte eterna. Todos morimos físicamente, pero si una persona muere espiritualmente para siempre, esa es la muerte segunda. Y Él dice que los que tienen parte en la muerte segunda son lanzados al lago de fuego. Pero alguien dirá, yo no creo en nada de ese asunto del infierno. Pues nada más déjeme decirle esto. Puede ser que usted no lo crea, pero eso no cambia las cosas. Y a lo mejor usted tampoco cree en Dios, pero eso no erradica o elimina a Dios. Mire, vivimos en una época en la que la gente reacciona agresivamente ante la idea de que los creyentes o algunas personas religiosas les digan cómo deben vivir o incluso que les sugieran, por ejemplo, que son pecadores o lo que sea. Y usted puede sentir esa clase de resistencia y rebelión hacia la fe cristiana, y no solo hacia la fe cristiana, sino hacia las demás religiones también. Usted me está diciendo cómo debo vivir, dirán ellos. ¿Sabe cuál es el problema? Las personas tienen su propia idea de cómo es Dios. Ya eso lo han decidido en su propia mente al decir, esta es la clase de Dios a quien serviré, así es como yo creo que es Dios. ¿Y en qué se fundamenta para creer en eso? Mire, cuando usted mismo determina cómo es Dios y deja a un lado su palabra, no hay forma alguna de que pueda saber alguna vez cómo es Él realmente. ¿Por qué? Porque las cosas más maravillosas de la palabra de Dios no han surgido del hombre. El hombre no podría jamás haber escrito este libro. Escúchame bien, el hombre no habría querido hacerlo si hubiera podido. Y si hubiera podido hacerlo, no habría querido. Eso por la sencilla razón de que la verdad de la palabra de Dios está totalmente en contra de las ideas que el mundo tiene acerca de Dios. Ellos lo ven a Él,
como un Dios de juicio y condenación, no como un Dios de amor, bondad y misericordia, mediante la cual debe venir la justicia. Pero note lo confundido que está el mundo al querer que Dios sea tan solo amor, sin juicios ni condenación del pecado, y que trate a todos maravillosamente bien, no importa cómo vivan. Ese es el problema con la humanidad. La gente no quiere que usted le hable acerca de las consecuencias de sus hechos. Hábleme acerca del placer, dicen, y acerca de la bondad de Dios. No me hable de las consecuencias de mi vida inmoral, porque eso me incomoda. No quiero oír hablar de eso. Claro, yo lo entiendo. Si yo viviera perdidamente y fuera rumbo al infierno, también creería lo mismo. Me gustaría creer que mi pecado no tiene consecuencias. No vaya a la iglesia, a menos que usted quiera ir a alguna iglesia donde todo es estupendo. No es necesario ir a una iglesia donde alguien abra la palabra de Dios, esa Biblia negra, y empieza a decirle a uno lo que Dios piensa. No vaya a esa clase de iglesia. Si usted quiere morir, estar perdido, no lo haga, pero si quiere oír la verdad, más vale que vaya. Así que piénselo, considere bien esa clase de vida. El engaño es que la gente se las arregla para salir adelante, creyendo que no es cierto lo que se les dice, hasta que se enferman y caen en su lecho de muerte, lo pierden todo y su familia los abandona. Pero se resisten a creer y terminan viviendo como esclavos del pecado, separados del Dios que los creó con un propósito para su vida, y viven bajo la ira del Señor todos los días, destinados a vivir en el futuro separados eternamente de Él por siempre y para siempre. En eso consiste el infierno. Si hay algo cierto acerca del infierno es que allí habrá una separación eterna de Dios. Digamos, por ejemplo, que usted ama profundamente a su cónyuge o a alguien más. Ambos entienden lo que significa el amor incondicional entre ustedes, pero de repente esa persona fallece y usted no podrá verla nunca más mientras viva y tampoco después de que usted mismo muera. Todo se acabó. Y eso podría sucederle a usted. Pero usted dice, simplemente sigamos adelante la vida. No podría. Mire, el amor genuino une a las personas como un pegamento, la sella. Este hace que todo entre ellas sea sólido y las llena totalmente. ¿Y usted cree que si esa persona desaparece de repente, sin que usted pueda volver a verla jamás mientras viva, eso no le va a causar molestia? Piensa ahora en el Dios que lo creó, en este Dios que lo sabe todo y que ha planeado lo mejor para usted. Y usted decide ignorarlo en su vida, rechazarlo y quedar entonces separado de Él eternamente. Y es que en ese momento de separación usted sabrá cómo es Él y lo que habrá perdido. Amable oyente, Jesucristo le ama y Él quiere liberarle de su carga más pesada. Le invito a aceptarle ahora mismo como su Salvador y Señor. Si usted desea adquirir este mensaje de hoy, pídelo por título, Al llevar la carga más pesada. Repito, al llevar la carga más pesada. Permita que Dios aligere sus cargas. Ellas pueden ser parte normal de la vida, pero no tienen que hundirle ni ser un obstáculo para su andar con el Señor. En la serie de audio Cómo liberarnos de nuestras cargas, el Dr. Stanley le ayudará a saber qué hacer con el desánimo que le esté agobiando y cómo manejar de manera inteligente la carga de problemas de otras personas. Para adquirir ya sea el mensaje de hoy o la serie de audio, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, GA 30362. Repito la dirección: En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, GA 30362. Madre, la influencia que usted ejerce en sus hijos los llevará a creer en Dios, a obedecerle y seguirle. Si usted no los prepara, nadie más lo hará. Como madre, usted se esfuerza para que sus hijos tengan lo mejor, pero quizás olvida lo más importante, enseñarles la palabra de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org y le enviaremos gratis un CD del Dr. Stanley, el mayor regalo de una madre. La realización de este programa se hace gracias a las oraciones y donativos de oyentes como usted. Este programa es una producción de Ministerios en Contacto con el Dr. Charles Stanley.